para toda Latinoamérica. Realmente un privilegio y un honor conversar contigo acerca del emprendimiento. Permíteme nada más aquí, mejoro el audio. Bien, primero un saludo cordial a todos los miembros de la Cámara Internacional de Conferencistas del Mundo. Más de 17,000 conferencistas, reunidos en más de 45 países. Realmente un verdadero honor. Ahora, me han pedido que hable del emprendimiento, pero permíteme, primero me presento. Soy Héctor Isaac, ecuatoriano, nacido en Quito, cerca de 30 años ya de acompañar a personas, empresas, en lograr sus resultados. Y te quiero agradecer por estar escuchándome porque vamos a hablar de un tema apasionante. Como todo el día de hoy has estado escuchando el emprendimiento y qué es emprender. Dicen que el emprendimiento no es para todos. ¿Será que todos cuando nacemos, de alguna forma nacemos con una visión, con un sueño? ¿Será también eso posible? Yo te voy a hablar de cómo lograr tu emprendimiento a nivel neuronal, a nivel de la configuración cerebral. Empecé a los 17 años de edad en una empresa en Quito que se llamaba Círculo de Lectores. Con 17 años de edad, lo que hacía es ir y receptar en la zona, en el sector donde me dieron, los pedidos de los libros que se iban a leer las personas. En ese tiempo no había esta maravilla de la tecnología, no había celulares, te estoy hablando, cuidado, me vayas a poner más años de los que tengo. Te estoy hablando de unos 30 años atrás. Y en ese tiempo, lo máximo que nosotros teníamos era el teléfono de 9 círculos que daba vueltas. Así empecé a los 17 años vendiendo libros en Círculo de Lectores. Y en 3 meses, bueno, felizmente tuve la fortuna de ser considerado el mejor vendedor. Se lanzó un libro que se llamaba El libro de la cocina ecuatoriana, cerca de 100 recetas, y fue fantástico, sin ningún tipo de experiencia. No había estudiado coaching, no había tenido la suerte o bendición de haber preparado fuerza de ventas, no había todavía sido asesor empresarial, con 17 años estaba empezando el primer año de la Facultad de Jurisprudencia, de Derecho. Eso me sirvió, obviamente, como una escuela, como un laboratorio. Desde el punto de vista cerebral ya vas a ver qué importante que es la acción, porque una visión sin acción es un sueño eterno, no vas a lograr absolutamente nada. Ya vamos a hablar de cómo está diseñado, la forma hermosa que está diseñada nuestro cerebro para lograr resultados. Seguramente lo que yo te voy a decir lo sabes, lo has escuchado, sin embargo, te voy a dar de alguna forma los 3 puntos fundamentales sobre los cuales tú podrías potenciar o podrías iniciar el emprendimiento o la startup que tú consideres. Vuelvo a mis 17 años. El gerente de la empresa me dijo, aquí está el catálogo, vaya, me acuerdo muy bien, su mercado es del quinto al 10º piso del del edificio administrativo del Seguro Social. Entonces, aproximadamente 300 personas eran mis clientes. No había estudiado nada de lo que es segmento de mercado, no había tenido idea de lo que hoy se conoce como metamercado, tampoco nos habían enseñado del embudo de ventas, absolutamente nada. Digamos cuál niño que le lanzan a hablar chino y nunca ha escuchado una palabra en chino. Así me sentía cuando tuve mi primer manual para vender. Era una folleto, cerca de 500 libros, y me decían, es fácil esto. Tú coges esta revista, le entregas a una persona, y después de entregar a una persona, le dices que regresas al otro día, hasta eso la persona revisa los temas de los libros y te va a pedir el libro que quiere. Bueno, yo bien mandado, me dieron como unos 20 folletos de estos, entré al quinto piso, el ascensorista en ese tiempo, que además era también el guardia de supervisión, me quedó mirando, el primer temor que yo sentí, digo, no me va a dejar pasar, se lo sonreí, no sabía del rapport, no sabía de lo que significa
hacer conexión visual, que te voy a explicar, te voy a dar el detalle de eso, y me dejó entrar al ascensor. Bueno, fue mi primer logro, 17 años de haber logrado entrar al ascensor de un edificio público para hacer tus primeras ventas. Y vi a las personas que estaban sentadas en sus escritorios, todos trabajando. No eran las oficinas separadas como las de hoy, estilo minimalista, más bien habían 20 personas en un salón muy grande, cada uno sentado en su escritorio. No habían las máquinas con esta tecnología de punta, menos Zoom, ahora con el teletrabajo, eso ni siquiera se pensaba hace 30 años atrás, con sus máquinas antiguas la mayoría, y con tremendos folletos y tremendo papeleo que tenían que trabajar. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo le digo, discúlpeme, me puede atender? Todos estaban metidos en su trabajo. Hace 30 años que me apasiona contarte esto, porque obviamente con la experiencia vivencial tú podrías enfocarte hoy y ahorrarte 30 años. Lo primero que hice fue sonreír. Luego entendí que el rapport que está en el hemisferio derecho de nuestro cerebro que conecta las emociones genera dopamina cuando alguien nos sonríe. Y descubrir eso fue fantástico, pero lo aprendí de una forma muy natural y yo diría también hasta crítica, porque mi pasión me llevaba a trabajar desde los 17 años y también la necesidad, por supuesto, era imperioso. Sonreí, pero te debo comentar que sonreí más de temor que realmente de conocimiento o de habilidad. Hoy veo que el rapport, que la empatía, que la sintonía es uno de los elementos fundamentales en el proceso de emprendimiento y en el proceso de venta comercial. Pero ese momento no tenía ni idea, simplemente sonreí del temor. Tal vez caí en gracia a más de uno que me quedaron mirando y me dijeron, ¿qué desea, joven? Simplemente dije, mire, soy representante de Círculo de Lectores, una empresa que se dedica a vender libros físicamente, y venimos hasta la comodidad de su trabajo. Aquí le quiero dejar a usted este folleto que contiene cerca de 500 libros. Hay libros de todo, de literatura, de acción, de tecnología. Hay enciclopedias también, así que revísela. Yo vengo el día de mañana y usted me hace el pedido. No dije más, porque no sabía más. No sabía cuándo se pagaba, no sabía cómo se pagaba, no sabía absolutamente nada del negocio. Y así fue en ese momento el proceso de capacitación que yo tuve. Tome el folleto y este es su su nicho de mercado y vaya y venda como pueda. Al otro día regresé, había repartido 20 folletos y te quiero decir algunas cosas interesantes que luego las vamos a anclar ya cuando entremos netamente en materia. Esa noche no pude dormir. Esa noche, con 17 años, con muchos sueños, con un futuro extraordinario que yo pensaba, decía, ¿qué va a pasar mañana? Si voy y nadie me pide ni un solo libro, he fracasado. Por un lado, el optimismo total, utópico. Voy y cada uno me va a hacer 2 pedidos. Claro. Por otro lado, el pesimismo. Tal vez nadie me pida nada. Es más, ahora el guardia ya no me va a dejar de entrar. Ya ni siquiera voy a poder llegar al 5.º piso. Y por otro lado, una realidad. Bueno, que sea lo que Dios quiera y veamos qué pasa mañana. Fui el otro día armado de valor, con mucha expectativa por un lado, pero con mucha preocupación por otro, porque ¿qué tal si al otro día tenía el resultado menos favorable? Tú sabes cuál es. Llego y una de las señoras que vendía ahí me doblaba la edad, me queda mirando y me dice, ¿cuál es tu nombre, joven? Le digo, mucho gusto, yo soy Héctor Isaac Sánchez. Me dice, ¿cómo así estás vendiendo esto? Le digo, bueno, le digo, yo soy emprendedor. A mí me ha gustado siempre no depender de mis padres, tener mi propio dinero en el bolsillo. Así que me encanta y a mí me encantan las ventas. No sabía nada de ventas. No tenía ni siquiera el concepto de ventas. Pero dije, a mí me encantan las ventas. Así que me lancé. Y tal vez le caí en gracia y me dijo, más que por necesidad del producto, creo que por la gracia que desperté en la gente, y te estoy reiterando eso varias veces, me compró. Me dijo, mira, yo tengo un hijo y veo que esta enciclopedia estaba recién en auge, la computación. Estaban recién saliendo las primeras computadoras.
ya más sofisticadas. Y las enciclopedias de computación se llamaba así directamente, Primera Enciclopedia de Computación. Era de 24 tomos. Me dice, tráeme los 2 primeros tomos, porque comprando los 2 tomos te daban el tercero gratis. Luego entendí que esos eran también valores agregados para el cliente. Y fíjate cómo fue la experiencia tan interesante. Primero doy gracias a Dios por permitirme contarte hoy esta experiencia, que es muy simple. Es simplemente de un joven que empieza su vida de emprendedor, de emprendimiento. Fue muy beneficiosa, porque así como la señora me pidió 2 libros de una enciclopedia completa, otro ejecutivo me quedó mirando de pies a cabeza, cogió el folleto y me botó en la cara. Yo cogí el folleto que se había caído al suelo, le quedó mirando y yo no sabía responder, no había estudiado todavía coaching transformacional, coaching ontológico, así que cuando me queda mirando, lo único que yo hago tristemente es coger el folleto, le miro a la cara y vuelvo a sonreír, porque tal vez la sonrisa para mí fue un mecanismo de defensa. No sabía que ese momento se generaba en mi cerebro adrenalina y también oxitocina y un montón de químicos neuronales que a la vez que me hacían estar alegre, me hacían estar triste. Alegre porque ya había hecho una excelente venta y triste porque no sabía la causa de que este señor cogía y me lanzaba este folleto. Luego me enteré que él había tenido pésimas experiencias con un vendedor anterior que le había ofrecido, le había pagado y nunca había llegado el producto. Bueno, yo fui simplemente en ese momento el que pagó piso, el que fue de alguna forma el que recibió el malestar de este cliente. Lo que, lo que me sirvió, y eso fue interesante. Estoy simplemente creando el contexto. Lo que estoy utilizando en este momento es una forma de lenguajear. Para los que han estudiado programación neurolingüística, te estoy contando historias porque te estoy metiendo en la historia para el concepto que al final te voy a contar. Así que no te desconectes. A los que son concienzudos, les pido el beneficio del tiempo, paciencia. A los que son dominantes, sé que ya quieren ir al punto, quieren que les dé las 3 técnicas. Estoy creando el contexto. Sé que para los influyentes como yo y también para los que son soporte y equipo, les va muy bien la historia. No para todos las historias son beneficiosas, pero este momento que tú y yo estamos en casa, podemos compartir esta anécdota que a la par suena muy interesante, ¿verdad? Entonces, luego me di cuenta, fíjate, a los 32 años empecé a trabajar en el grupo financiero Produbanco. Hoy ha sido absorbido por Produbank. Produbank es uno de los digamos que es uno de los sistemas bancarios más fuertes a nivel latinoamericano. Produbanco o Produbank sigue conservando la marca Produbanco, pero obviamente pertenece a todo el grupo Produbank, que está en Latinoamérica, en Centroamérica, y es considerado como el quinto banco más importante del Ecuador, entre los 5, no es que es el quinto, entre los 5 mejores bancos. Un saludo cordial a todos mis amigos del Grupo Financiero Producción que nos conocimos hace tantos años, en el 1994 hasta el 2001. Tuve la suerte de trabajar 7 años en Produbanco y ahí fue cuando descubrí para qué me había servido la experiencia de haber sufrido que un cliente totalmente molesto me arroje, al segundo día de mi experiencia de emprendedor, me arroje el folleto de los productos de los libros que yo estaba vendiendo. En Produbanco fui escogido como uno de los ejecutivos de banca personal. En el 2000 se dio el congelamiento del sistema financiero. Mucha gente que tenía dinero en las cuentas de ahorros y cuentas corrientes, en pólizas, se vio afectada porque el gobierno políticamente congeló esos fondos y no podía disponerse. Mucha gente que tenía que operar a su hijo, terminar la construcción, viajar, pagar los estudios universitarios de sus hijos, no pudieron disponer ese dinero. No había liquidez, como este momento no la hay. Y eso produjo el malestar, y eso produjo el enojo, la ira de muchos cuentaahorristas, de muchos cuentacorrentistas, de muchos inversionistas que venían al banco a reclamar lo que era justo, su dinero. ¿Y qué crees? En el banco me escogieron para que yo sea
Hoy se llama el de primera fila, ¿no? El de primera línea, el que reciba a esos clientes molestos y que les diga, bueno, ah, no le vamos a devolver su dinero. Qué cosa tan difícil. Pero ahí ya sabía lo que era rapport, ahí ya sabía lo que era empatía, ahí había estudiado coaching personal y la relación y la experiencia fue totalmente distinta. En mi primera experiencia de 17 años, cuando me arrojaron en la cara el folleto, no pude responder. Pero cuando ya tenía 31 años en el Produbanco como ejecutivo de banca personal, podía responder, utilizar todas las herramientas que hoy te voy a compartir, si quieres realmente ser un emprendedor de éxito. Entonces, esta experiencia, y por favor, te voy a pedir que comiences haciendo las preguntas, pero ya vamos a entrar en materia. Esto me sirvió, queridos emprendedores, queridos líderes. Para mí el emprendimiento va muy conectado con el liderazgo. No es el tema del liderazgo, pero vamos a hablar exclusivamente del emprendimiento, de emprender, de visionar. Un emprendedor, ¿qué es lo que busca? Busca rentabilidad, busca ingresos, es lo que estamos buscando. Pero desde ahí el enfoque pierde piso. Porque si lo que tú estás buscando es rentabilidad, eso es dinero. ¿Y sabes qué? 7.500 millones de seres humanos estamos buscando dinero. Y más aún en tiempos de cuarentena. Hoy que las empresas están, de alguna forma, liquidando al personal parcialmente, algunos tal vez no lo están liquidando, pero están disminuyendo los salarios. No hay este momento eh, ningún tipo de potencial comercial. Las florícolas, ¿a quién le van a vender flores? Las camaroneras, el petróleo. Tú y yo sabes que históricamente el petróleo está hoy más bajo que nunca. Desde esa perspectiva, si nosotros estamos buscando rentabilidad, no estamos teniendo una buena visión como emprendedor. Lo que yo buscaba y luego me di cuenta, lo que más me apasionó desde los 17 años, y por eso he tomado estas dos anécdotas, tanto vendiendo libros a los 17 años como en el banco a los 31 años siendo ejecutivo de cuenta personal, me di cuenta que al final el dinero venía, de una o de otra forma el dinero llegaba, que lo más importante y más apasionante era cuán útil yo era para la gente. Esa persona que me compraba el libro, justo esa señora, y luego lo entendí. Amaba tanto a su hijo que le estaba dando una enciclopedia de computación para que su hijo tenga una mejor vida. No estaba vendiendo un producto, estaba vendiendo un futuro. Cuando ese señor venía y me reclamaba que no podía operarle a su hijo porque tenía congelado el dinero, no era el dinero per se, era el amor que le tenía a su hijo para ser operado. Entonces comencé a atar cabos y me di cuenta que al final todos los productos y servicios terminan en un beneficio emocional. Luego pude ya mucho más maduro, ya profesional, para esto déjame decirte que tuve la bendición de estudiar Derecho, primero Ciencias Políticas, y eso me sirvió y me sirve ahora para ser asesor político en mi país y a nivel internacional también. Estudié Ciencias Políticas y saqué una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales. Luego estudié Derecho, doctor en Jurisprudencia, lo cual me ha servido muchísimo en mi vida para entender cómo es la justicia de los hombres, pero también confrontarla con una justicia de Dios. Eso será también tema eh, posterior, que es apasionante también. Pero todo eso me sirvió luego para meterme en el mundo de los números. Entonces estudié análisis financiero de las empresas, activos, pasivos, los retornos, los ROI, inversión, endeudamiento, liquidez. Y eso me sirvió para tener un panorama mucho más claro, no solamente desde la parte emocional, sino desde la parte pragmática. Los números no mienten, 2 más 2 es 4 y 5 menos 4 es 1. No hay vueltas que darle. Y finalmente, con todo ese bagaje, entonces me introduje al coaching, lo que es el coaching personal, lo que es el coaching familiar, lo que es el coaching corporativo, y eso me ha servido para más de 20 años asesorar empresas y asesorar familias empresarias, contando con clientes corporativos de primer nivel. Todo esto, en fin, para introducirnos al tema. Ok, mil disculpas a los impacientes, a los dominantes y a los concienzudos, porque muchas veces esta introducción podría ser extremadamente larga. Vamos al punto, a lo que quieres escuchar. Un emprendedor es la suma de un cerebro potenciado. ¿Qué quiere decir? Porque puedes
empezar mi trayectoria como a los 17 años. Pero ¿sabes qué? ¿Para qué? ¿Para qué cuando hoy en pleno siglo 2020 tenemos tanta información? Cuando coges tu celular, bajas una app y tienes paso a paso el conocimiento. ¿Por qué te vas a desgastar en vivir algo que ya se ha vivido? Hoy son tiempos de tomar todo lo que está, de accesarlo, de poner en práctica y cosechar. Se ha sembrado mucho en el mundo. No estoy diciendo que no construyas tu propia historia, la puedes hacer, pero ¿sabes cuál es el gran beneficio que hoy tienes? Que puedes acelerar ese proceso. Porque si antes tenías que subir 50 gradas, hoy tienes que subir 5. Tal vez antes sí, el tiempo y la historia eran más consecuentes con la experiencia. Hoy, con tanta tecnología, la experiencia es un factor importante, pero no decidor. El conocimiento es un factor importante, pero no decidor. Yo quiero entrar de lleno a lo que sí es decidor. ¿Y por qué he hecho todo este preámbulo para un emprendimiento? El conocimiento está hemisferio izquierdo del cerebro. El conocimiento está en las redes, está en Google, está en Facebook. Abres un libro y ya ni siquiera físico, sino digital, ahí está. Puedes conversar a través de cualquiera de las redes con un ya no emprendedor, si cabe el término desde el inicio, tal vez con un inversionista que ha pasado, como dice Robert Kiyosaki, al nivel más alto del emprendimiento. Vive de la rentabilidad de sus activos. Vive del dinero. El dinero hace más dinero. Qué hermoso que todos podamos llegar allá. Sin embargo, todo va a depender de la visión de cada uno. No es que sea lo ideal, podría para algunos ser lo óptimo. Cada uno tiene su ideal y cada uno tiene su concepto de felicidad y éxito. No voy a entrar allá. Pero lo que sí te quiero decir es que el hemisferio, el cerebro, vamos a poner atención porque entro en materia y entro en la carne más sugestiva para ti. Ok, emprendimiento, emprendedor, ventas, relación humana, éxito, felicidad. Fundamental. Primero, haz así. En muchos de los talleres te deben haber dicho que esto es simétricamente el tamaño de tu cerebro. ¿Okay? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Tal vez como estamos al revés, sea distinto. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Hemisferio izquierdo, netamente conocimiento, el know-how. Know, saber, how, cómo. El saber cómo hacerlo. El know-how en inglés, en español, cómo hacerlo. ¿Ok? Y el cómo hacerlo viene del conocimiento. Me explico mejor. Tú este momento vas a vender alimentos y te quieres poner, debido a la crisis, quieres abrir tu restaurante con un delivery. Ya no atención al público, sino atención en tu casa. Tú has descubierto a través de estos 40 días en cuarentena que eres un extraordinario chef. Y te das cuenta de eso. Y tú dices, oye, a mí me sale el filet mignon o el espagueti a la carbonara de lujo. Bien. Para eso ya tienes el conocimiento. El conocimiento de cómo se prepara el filet mignon, de los ingredientes que necesita tu espagueti a la carbonara. Entonces está el primer paso, ya lo sabes. Pero no basta saber del producto. Tienes también que saber el canal de distribución. Tienes que también hacer un análisis de costos. Tienes también que sondear